Esta historia no me pertenece. Link del creador en la descripción. NDT/A. Y aquí con el tercer capítulo estoy planeando que de momento poco a poco los Sekirei vayan separando a Minato de Shirou, ya que, si se dan cuenta, la mayoría se refiere a Shirou como Minato, algunos como Takami ya empezaron a separarlos al ver lo diferentes que son y quiero hacerlo gradual. Otro asunto es Minato mismo, seré honesto, no me agrada como personaje, es demasiado simplón en general, el típico protagonista sin personalidad que está hecho para que la audiencia se pueda insertar fácilmente, y tampoco es su culpa, la mayoría de los personajes de la época eran así y aún hoy día la mayoría lo es. Eso no significa que quiera patearlo ni nada, pero sí, va a ser algo pateado por él mismo durante un tiempo. El hombre tiene muy baja autoestima y problemas de confianza, así que imagina lo que pasa cuando le muestran una versión de sí mismo que si es activo en todo en vez de solo esperar que las cosas pasen. Tampoco digo que haré que las Sekirei se enamoren de Shirou y decidan abandonar a Minato o algo por el estilo, a lo mucho habrá algo con Akitsu, pero bueno, que se joda Mikogami. Esas chicas aman a Minato, aún con su falta de personalidad, y eso no cambiará, a lo mucho apoyarán a sus contrapartes para que estén con Shirou, y eso es solo porque desde su punto de vista Shirou es Minato y por lo tanto no lo ven como ninguna traición. Ya aclarado eso, empecemos. Bueno, esa había sido una discusión interesante en opinión de Omura. Después de terminar el último capítulo se tomaron al menos una hora para especular sobre esta guerra en la que Minato, Shirou, aún era confuso, participó. Sus conclusiones fueron las siguientes: lo que sea que fuera sucedió al menos 5 veces con Shirou participando en la quinta, cada cuanto no sabían, tomando en cuenta su edad cuando fue rescatado al final de la cuarta y su edad cuando participó en la quinta son al menos 10 años, aunque claro no podían saber si realmente había algún tipo de tiempo establecido o era algo que sucedía al azar. También al parecer llamaron héroes como una especie de familiares al mundo para pelear entre ellos. Como no tenían idea, lo único que sabían es que este santo grial estaba involucrado de alguna manera. Omura no reconoció ningún héroe con el nombre saber, pero sorprendentemente Minato señaló que habían hablado de un Rider antes, así que era posible que más que nombres esos eran títulos de alguna clase. Y para finalizar, al parecer el ganador se podía llevar el famoso santo grial, el cual concedía un deseo. ¿Qué tan poderoso era este deseo? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Tenía algún límite? No lo sabían, pero tomando en cuenta que esta tal saber deseaba cambiar el pasado para nunca ser rey, debía ser extremadamente poderoso, aunque viendo que al final no cumplió su deseo, bien podría no ser tan poderoso como pensaban. Al final todo fueron especulaciones y no tenían nada concreto, así que se decidieron a seguir la lectura para tratar de encontrar algunas pistas más. Curiosamente esta vez Takami tomó el libro. Alguien parecía estar impaciente. Estaba en llamas de nuevo. Las llamas estaban calientes y el olor acre del humo saturaba mis fosas nasales. A pesar de mi inmolación, me encontré tranquilo. Mientras miraba el mundo que me rodeaba detrás de un velo de llamas, vi que estaba una vez más en una ciudad Fuyuki en llamas. Y aunque me quemé, tampoco me dolió. La garganta de Takami se cerró al leer eso. Su hijo, su precioso bebé, pasó por una experiencia tan traumática siendo apenas un infante. ¿Cómo le había afectado eso? ¿Era acaso su valentía solo una falta de miedo debido a un trauma tan grande que nada más se le comparaba a Omura? En cambio, no pudo evitar sentirse incómodo. Sabía, lógicamente, que eso no tenía nada que ver con él, fue algo que sucedió incluso antes de que despertara, y aún así no podía evitar sentir culpa al imaginar a su Ashikabi entre las llamas. Pensé distraídamente. Estoy soñando. Brevemente, en la forma en que la gente sabe que está soñando pero no puede hacer nada al respecto, me preocupaba si me estaba retorciendo o no mientras dormía otra vez. Si lo fuera, no estaría durmiendo por mucho tiempo. Rino Saber me despertarían en breve. Saber sacudiéndome para despertarme y preguntándome suavemente qué pasaba, Rin simplemente pateándome fuera de la cama por estar tan inquieta y perturbar su sueño. No sé cómo sentirme al respecto con eso, murmuró Takami, porque estaba segura de que eso sería exactamente lo que haría ella misma, así que no podía criticar a esta Rin sin parecer hipócrita. Se dice que los hijos buscan mujeres parecidas a sus madres. Parecía ser cierto incluso cuando no las recordaban. Mientras miraba alrededor de la desolación familiar que había sido mi ciudad natal durante tanto tiempo, me di cuenta de que no estaba solo. Había un hombre parado frente a mí, y él también estaba en llamas. Bajo sus propias llamas, su cabello gris claro se movió como si estuviera atrapado en las corrientes térmicas ascendentes de su propia vida. Llevaba ropa oscura, su largo abrigo negro igualmente perturbado por el viento, y se cubrió la cara hasta la nariz con una máscara. Oh, entonces es uno de esos, murmuró Matsu entendiendo lo que pasaba. La mayoría en la sala lo hacía. ¿Uno de qué?
Preguntó Yukari, siendo de las pocas que no entendían a veces. Cuando una Shikabi encuentra a un Sekirei especialmente compatible, este llega a soñar con él como una especie de llamada, explicó Shina a su ama Yukari. Repentinamente se sonrojó de una manera no muy sana. Antes de empezar a reír extrañamente, tanto Omura como Minato se sintieron repentinamente violados debajo de la prenda que lo ocultaba. Vi que movía la boca. ¿Por qué?, me preguntó, sonando confundido y enojado. ¿Por qué tú? Aprenderás a vivir con ello, le respondió Omura a su contraparte con cansancio. Solo esperaba que a él no le tomara casi inmolarse para obtener sus alas. Salto de escena. Me desperté lentamente. La pregunta que el hombre de mi sueño me había hecho persistía en mi cabeza. Gruñendo en mi mente, acerqué a saber y me acurruqué en su cálido costado. Rin ya estaría levantada y sin duda ahora. Me preocuparía que ella estuviera desayunando, pero cuando se trataba de eso, Rin era casi tan buena cocinera como yo, y sabría que era mejor no saltarse una comida. A mi lado, en mis brazos, Saber yacía inmóvil. Ella siempre tuvo el sueño profundo, algo que sabía mejor que molestarla, pero ella realmente debe estar fuera de sí. Por lo general, a estas alturas al menos se habría dado la vuelta para poder abrazarme de vuelta. Todos voltearon a ver al Sekirei de hielo, sabiendo perfectamente que a quien abrazaba Minato no era Saber, esa moza. Algunos con más hostilidad que otros. La misma no se veía para nada perturbada por el hecho, aunque si la vieras de cerca podrías notar el más mínimo toque rosa en sus mejillas. Mientras abría los ojos con sueño para ver qué le pasaba, me encontré mirando a alguien que definitivamente no era Saber. Oh, es cierto, ya no estaba en Londres. Eso significaba que no podía estar sosteniendo a Saber. Espera, ¿entonces a quién estaba sosteniendo? Eso no importa, suéltala en este momento. Gruñó Tsukiumi cuando aparecería para tomar su lugar como la esposa legítima antes de que más concubinas aparecieran. ¡Uah! Grité, alejándome de la persona a mi lado y luego frenéticamente caminando como un cangrejo hacia la esquina de la habitación y agarrando mi pecho mientras trataba de evitar que mi corazón saltara por mi boca en estado de shock. Wow, esa no es forma de tratar a una dama por el mañana, hermano. Uzume se burló completamente divertida. Minato tapó su cara con vergüenza, aún hoy día se sonrojaba cuando despertaba rodeado de su Sekirei. Buenos días, me dijo Akitsu lentamente desde donde había estado acostada a mi lado, aparentemente mirándome dormir hasta que inconscientemente me acurruqué contra ella. Tomé varias respiraciones profundas para calmarme mientras ella se sentaba lentamente. Buenos días, me las arreglé para responder mientras los recuerdos de la noche anterior lentamente regresaban a mi conciencia. Así es, había encontrado a esta mujer, esta Sekirei como se hacía llamar, en el parque que necesitaba ayuda. Después de que se diera una ducha caliente y algo de la comida que había preparado, tenía la intención de interrogarla, pero me di cuenta de que, incluso cuando hice mi primera pregunta, ya se estaba quedando dormida donde estaba sentada. Todavía no estaba seguro de qué le había pasado para dejarla en el estado en que la había encontrado, así que decidí dejar el futón de repuesto y esperar hasta la mañana. Aunque había estado bastante seguro de que había puesto unos cuantos pies entre nuestras respectivas colchonetas para dormir la noche anterior. Una mirada rápida a donde había puesto su futón comprobó que las sábanas estaban desordenadas, lo que indica que ella había dormido allí después de todo. Entonces, ¿por qué había estado tan cerca? Naturalmente Akitsu tiene que tomar la delantera o el estúpido de Oni-chan no hará nada. Yukari defendió a su pareja favorita con capa y espada, aunque bueno, el Minato Tsomura estaba ganando mucho terreno de nuevo. Los mencionados sintieron escalofríos a Akitsu, finalmente logré decir, mientras ella continuaba sentada pacientemente mientras yo disminuía la velocidad de mi corazón acelerado. ¿Te levantaste temprano y luego te acostaste a mi lado? Era la única razón por la que podía pensar por qué había estado en mi futón a pesar de haber dormido en el suyo. Sí, dijo claramente, asintiendo una vez mientras lo hacía. Por un minuto solo pude alucinar con ella, esperando que me explicara, pero ella siguió sentada en silencio, aparentemente perfectamente contenta de mirarme sin hablar. No está mal. Kazeana, como la más liberal de la sala, no encontró nada mal en una Sekirei hasta hace poco enemiga estuviera haciendo avances con su Ashikabi. Después de todo era una joven con el corazón roto y un valiente caballero acudiendo a su rescate. Era un romance muy clásico. ¿Por qué?, pregunté, tratando de obtener más de una explicación de sus extrañas acciones. Ella inclinó la cabeza hacia un lado y murmuró una respuesta. Parecía que tenías dolor, respondió ella. Parpadeé, no había esperado ese tipo de respuesta.
Eso hizo cerrar la boca a más de uno. Si su Ashikawa tenía dolor, naturalmente querrían consolarlo como pudieran, pero si no estuvieran ahí para él, al menos estaban agradecidas que alguien lo estuviera. Incluso Tsukiumi se quedó callada y no regañó a Akitsu. ¿Y estabas tratando de calmarme? Revisé 2 veces, tratando de entender sus motivos. ¿Estaba realmente tratando de ayudarme? Hasta ahora, la impresión que había tenido de Sekirei en general no parecía indicar que gran parte de la especie tuviera capacidad para cosas como amabilidad y confort. De hecho, Karasuba había sido francamente asesino, Akitsu no había causado más impresión que simplemente ser un alma herida y perdida, y aunque parecía que Kagari había estado enfermo, también parecía más que listo para comenzar una pelea cuando lo había tocado a él. Akitsu asintió en respuesta a mi pregunta, y aunque todavía tenía la idea de que la extraña chica había estado tratando de ayudarme, le di una sonrisa en respuesta. Muchas gracias, Akitsu-san, le dije. Esas no son muy buenas primeras impresiones, Omura dijo con una mueca. Al haber contribuido con eso, Akitsu me miró por un segundo más, y luego, sorprendentemente, comenzó a sonrojarse ligeramente. Miró hacia abajo para evitar mi mirada y susurró. De nada, en respuesta. Casi me sonrojé por ello. Estaba avergonzada de haber sido agradecida a pesar de que había vagado desnuda por mi habitación anoche sin siquiera pensar en ello. Su amabilidad es muy cálida, Akitsu dijo en voz casi inaudible con un pequeño sonrojo propio. Le agradaba a su señor que la recogió cuando estaba rota, pero podía ver la diferencia clara entre los dos. La taciturna Akitsu tuvo por primera vez en su vida una sensación desagradable en su pecho que no sabía cómo llamar, y hablando de caminar desnudo por la habitación. Akitsu, ¿por qué tu blusa está desabrochada? Pregunté, tratando de no dejar que la tensión entrara en mi voz. Aunque cuando se había ido a la cama anoche, tenía la blusa del pijama abrochada hasta arriba, cuando la miré ahora, la camisa estaba desabrochada hasta el ombligo y una vez más estaba luchando una lucha valiente pero perdida en un esfuerzo por preservar su modestia, dijo Akitsu, y miró su pecho. Después de un segundo, tomó sus pechos con las manos y los sopesó. Demasiado apretado, explicó. Jejejeje, tanto Yukari como Matsu rieron de forma extraña. Esas dos debían mantenerse alejadas por el bien de todos. GRK, me las arreglé para decir mientras estaba distraído por el gran tamaño de las cosas que ella sostenía en ese momento, antes de sacudir la cabeza y darme cuenta de lo que quería decir. Por supuesto, mi ropa era ropa de hombre y le faltaba espacio en ciertas áreas. Teniendo en cuenta cuánto espacio deben necesitar, debe haber sido incómodo mantener la parte superior cerrada. Bueno, comencé, y luego me di cuenta de que no tenía forma de solucionar este problema en particular. Dejé de comprar camisas sueltas hace un tiempo, cuando rápidamente se hizo evidente que cada vez que lo hacía, la prenda sería inmediatamente robada por Rino Saber y se convertiría en ropa de dormir para los dos. Eso no suena mal, murmuró Kazeana mirando la camisa que llevaba Minato en este momento. Lamentablemente para Minato no era la única, su armario iba a encontrarse más vacío ahora, ¿no? Estaba devanándome la cabeza buscando algún tipo de respuesta a este problema cuando un ruido logró distraerme. Echando un vistazo a mi tocador, vi que mi teléfono celular se apagaba, resonando suavemente a lo largo de la madera mientras la función de vibración intentaba alertarme del hecho de que estaba recibiendo una llamada. Dejando a un lado mi dilema actual, me puse de pie para ir a contestar mi llamada. Un vistazo rápido a la pantalla en el frente me dijo quién era, y me estremecí. Mirando a Akitsu, puse un dedo en mi labio para indicarle que debería guardar silencio y ella asintió obedientemente en respuesta. Abrí el teléfono y me lo puse en la oreja. Antes de que tuviera la oportunidad de decir un hola, mi oído fue asaltado por un increíblemente fuerte Onigiri-chan. Por fin hago mi debut. Exclamó Yukari emocionada. Por favor, otra yo apoya a Akitsu en el amor. Buenos días, Yukari, respondí, frotándome la oreja mientras lo hacía. ¿Es verdad, Oni-chan? Mi hermana pequeña continuó, sonando emocionada. ¿Es verdad que reprobaste el examen? Hablaba rápido y parecía ansiosa por escuchar la confirmación de mi situación. Si hubiera invertido más emocionalmente en ingresar a la universidad esta vez, la alegría en su voz por no haberlo logrado podría haberme roto el corazón. Tal como estaba, apenas pude contener un suspiro ante su entusiasmo. Sí, me temo que me lo perdí esta vez, le dije. Y aquí viene. Ah, solo un segundo, me ordenó, y en el fondo escuché un ruido de traqueteo y luego un crujido frenético. Ah. Aquí está. Se aclaró la garganta y comenzó de nuevo. Estúpido Aniki. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Qué se supone que debo decirle a Naru-chan si me pregunta por ti? No puedo dejar que sepa que tengo un idiota por Aniki. Me gritó y luego hizo una pausa. ¿Cómo fue eso?
Me preguntó seriamente. ¿Estás usando manga como referencia a cómo debe ser una hermana menor? Preguntó Minato incrédulo. Bueno, al parecer nunca tuve un hermano, así que ¿de dónde más lo haría? Preguntó Yukari como si fuera lo más normal del mundo. Sus mangas hasta ahora la había ayudado en el plan Sekirei, no veía por qué no la ayudarían como Imoto. Esto no va a salir bien, murmuró Takami con un suspiro. Ningún intento de usar la ficción como referencia para la realidad lo hacía. Estoy bastante seguro de que no conoces a nadie llamado Naru, le recordé, frotándome la cabeza. Ah, espera, me ordenó, y una vez más escuché otro crujido frenético. Está bien, Niitan, me dijo, y esta vez su voz era reconfortante y dulce. Estoy seguro de que Niitan hizo todo lo posible. Sé que puedes hacerlo el próximo año. Una vez más hizo una pausa. ¿Eso fue mejor? Me preguntó frenéticamente. Ahora una hermana cariñosa y comprensiva, murmuró Minato cansado. Le hubiera gustado más una de esas. Que bueno, lo que obtuvo está bien, Yukari, le aseguré rápidamente. Si no la interrumpía ahora, estaría en esto durante horas. Más importante aún, escuché de Takami que te las arreglaste para ingresar a una universidad tú mismo, señalé. ¡Felicidades! Sonreí al teléfono, a pesar de saber que ella no podría verme. Estaba un poco orgulloso de que mi hermana pequeña hubiera logrado ingresar a una universidad en la ciudad. Shintokyo todavía era una ciudad bastante nueva, y además de presumir de ser pionera en lo que respecta a los avances tecnológicos, también reivindicaba el hecho de que todas las universidades en sus límites estaban consideradas entre las mejores del país. Ah. Ella gritó, y una vez más hubo un crujido en el fondo. Oni-sama, dijo, y me encogí cuando me di cuenta de que estaba tratando de tener una voz sensual. Ya que entré, ¿me harás una mujer ahora? Takami bajó el libro de inmediato volteando a ver a su hija con lo que solo se podría llamar horror. La misma Yukari estaba sonrojada hasta las orejas y por una vez no fue por excitación. Minato parecía como si el alma de escapara de su boca. ¿Ama? Preguntó Shina dudoso. Yo no. Bueno, supongo que si nunca hubiera tenido un hermano quizás, pero, viendo a mirada aún más horrorizada de su madre y como su hermano se hundió aún más, supo que no fue lo correcto que decir. Había una gran diferencia entre crecer con un hermano y lo que salen en los mangas. Ella naturalmente no podía ver a su hermano como un miembro del sexo opuesto, pero viendo como su otra parte había crecido sin él podía entender por qué no parecía encontrar problemas con eso. Leeré. Exclamó Kazeana tomando el libro de las manos de Takami en un movimiento suave y rápido. Puede no tener sus poderes, pero ella también fue parte del escuadrón disciplinario. No. Espeté, tratando de no sonrojarme. Ese es completamente inapropiado. Absolutamente no. Le ordené inmediatamente. Estás tan castigada. Takami vio a su hija a los ojos con mucha dureza. Pero yo no hice nada. Exclamó la misma. Ella también estaba horrorizada por su comportamiento. Bueno, no puedo castigarla a ella, así que tú eres mi mejor opción. Gruñó Takami callando las protestas de su hija. Ah, murmuró mi hermana pequeña, sonando decepcionada. Pero realmente me gusta ese. Absolutamente no, ordené de nuevo, esperando que en este caso la repetición funcionara. Bueno, si tú lo dices, murmuró antes de aparentemente animarse. Así que parece que pronto también me mudaré a Shintokyo. Vitoreó, sonando tan feliz como lo había estado Takami cuando supo que yo estaba dispuesto a quedarme donde ella trabajaba. ¿Crees que si encuentro un lugar cercano podemos pasar algún tiempo juntos? Preguntó ella, sonando esperanzada. Después de lo que dijo anteriormente, a muchos les incomodaba cuando dijo tiempo juntos. No ocurriría nada entre los dos, ¿verdad? Musubi iba a comentar algo en la línea de, pero qué importa mientras haya amor, pero por suerte Tsukiyumi se adelantó y tapó su boca. Eso suena como una gran idea, le dije, y lo decía en serio. Aunque las cosas entre Takami y yo a menudo eran difíciles, por alguna razón era muy fácil para mí interactuar con Yukari. Creo que fue porque con Takami ella siguió tratando de asumir el papel de algo con lo que yo no tenía experiencia. Con Yukari era casi como si pudiera tratarla como amiga, con un apodo extraño para mí. Yo también estaba un poco más acostumbrado a tratar con chicos